Muchas veces las personas vienen a hablar contigo, a contarte su historia, tal vez a vaciar el peso que traen, la carga que traen, pero no te están pidiendo tu opinión, no te están pidiendo una solución, simplemente quieren ser escuchados, y eso yo no lo entendía. Yo para mí ya aquí ya maquinaba, tú, rápido lo resolvemos, vete a hacerlo, pero la persona no quería hacerlo. Sí, hay gente que no quiere hacerlo. Y eso me molestaba. Yo decía, ok, no lo quieres hacer, entonces no me vengas a platicar nada. ¿Verdad? Va a haber personas que no están dispuestas a cambiar, porque toda transformación duele. Toda transformación es un trabajo interno y externo. Y va a haber situaciones en que te llaman que eres un egoísta, que solamente estás pensando en ti. Yo he tenido personas donde no están dispuestas a hacer esos cambios y que me dicen, ¿sabes qué? No, me quiero quedar aquí donde estoy. Personas que están viviendo una violencia, no física, pero verbal, que están viviendo infidelidades y que prefieren quedarse donde están por la recompensa oculta que están recibiendo. Construyendo tu negocio. La llave del éxito para todo emprendedor. Hola amigos, bienvenidos a Construyendo tu negocio, la llave del éxito para todo emprendedor, edición podcast. El día de hoy tenemos una invitada que su nombre es Olga Toscano de Transforma tu Vida. Olga, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en Construyendo tu negocio. No, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es un placer poder compartir este espacio con todas las personas que están escuchándonos en Construyendo tu negocio. Olga, gracias. Hay mucha gente que te conoce, pero para los que no te conocen, ¿quién es Olga Toscano? Espiritualmente, físicamente. Digamos que todo punto. Que hace tiempo me hacían esa pregunta, ¿quién es Olga Toscano? Y yo por lo general, pues yo me paraba, contestaba y decía, Olga Toscano, pues soy mamá, soy empresaria. No, me decían, eso es lo que tienes. Pues soy empresaria, soy escritora. No, eso es lo que haces. Llegó un punto en que decía yo, bueno, ¿quién soy? Ya no sé ni quién soy, nada más sé que estoy. Pero con el tiempo fui descubriendo que soy un ser humano, que estoy aquí para vivir, para ser feliz, para aprender, para evolucionar y obviamente compartir todos mis dones, mis habilidades. Olga, soy una mujer mexicana, nací en México y viviendo aquí ya por más de 30 años. ¿Cómo fue que de México te viniste para acá, para Estados Unidos? Pues fíjate que la mayoría, ¿verdad? Vienen persiguiendo un sueño americano. Yo llegué aquí persiguiendo a mis papás. Yo también llegué aquí persiguiendo a mis papás. Yo así como que te extraño. Me casé muy joven y me fui a vivir a la ciudad de Puebla. Ok. Regreso a la boda de uno de mis hermanos y llegando a la boda, cuando yo veo a mis padres, ahí es donde dije, no, yo de aquí soy y ya no me voy. Pero ellos ya vivían aquí en Estados Unidos para entonces. ¿En Houston? En Houston. Okay. Siempre hemos vivido en Houston. Entonces mi hermano se casaba y al siguiente día venía de regreso a Houston y yo dije, yo me voy con ellos, así que me monté al carro y llegué aquí y dije, aquí ya no me mueven. Y te quedaste. Y me quedé. Traía una niña de 2 años, ahorita, hoy en día ya tiene 37 años, imagínate. Sí, hace unos cuantos años. Unos cuantos años atrás. Ok, ¿y cómo fue que ya estando aquí, que empezaste pues a trabajar, a socializar, ¿no? Estamos hablando que aquí en Estados Unidos la vida es completamente diferente al país de uno. Especialmente cuando no estás acostumbrada a trabajar, no conoces el idioma. O sea, yo pensé que iba a ser algo sencillo, fácil, pero la verdad sí fue algo complicado. Acostumbrarte también al estilo de vida de acá. Sí. Allá en México te vas caminando a la tiendita y compras lo que necesitas. Acá si no tienes un carro, todo quedaba súper lejos. Así que llegamos aquí a Houston, mis padres ya tenían su casa, todos
todos tenían su trabajo. Así que yo dije, voy a estudiar inglés. Me metí a una escuela, a una iglesia, a aprender el idioma, pero no pasaron ni 2 meses, Diana, cuando tuve una oferta de trabajo. Excelente. En una imprenta, en una encuadernadora. Así que yo comencé a trabajar y la chica era vecina de mis padres, así que ella me llevaba y me traía porque tenía el reto de no saber el idioma, no manejar, no tener carro. No tener carro. Entonces, pero esa oportunidad, pues me abracé de ella y comencé a trabajar. Pasaron los meses y mi marido me alcanzó acá en Estados Unidos y después tuve 3 hijos, pero nunca pensé en acciones como el trabajar, tener un horario de 8 horas. Yo llegaba rendida, yo decía, ¿por qué tengo que trabajar? O sea, pues sí, pero ¿qué otra opción tenía, no? Ya con una hija, ya casada, pues no podía estar dependiendo de mis padres 100%. Eso es. Y entonces, cuando ya empiezas a trabajar, ¿en qué momento tú dices, yo salto a querer? O sea, me imagino que fue un proceso largo, ¿no? O sea, desde de dejar de trabajar para volverte empresaria. ¿Y en qué te volviste empresaria? ¿En qué me volví empresaria? Recuerdo que yo cuando llegué aquí me metí en una empresa de multinivel. Dije, bueno, voy a comenzar con esta experiencia. No conocía, no sabía cómo trabajaba y la gran oportunidad también que es estar en una empresa de multinivel. Más sin embargo, por no saber también manejar, no tener el carro, siempre estar dependiendo de quién te llevara y te trayera. Eso me trajo, pues me causó como, pues no estrés, pero como decir, esto no es para mí, no lo puedo trabajar y lo solté. Así que me enfoqué ahí en la empresa y no me gusta que me mande. Yeah. Así que siempre luché por aprender y tener los puestos. O sea, yo quiero ser manager, yo quiero ser supervisora, yo quiero tener a mi equipo y yo dirigirlo en lugar de que me estuvieran diciendo a mí a la derecha, a la izquierda. Yo dije, yo quiero ser esa persona quien dirige. Así que siempre fui líder desde chiquita. Alfa, mujer alfa. Entonces me encanta dirigir, me encanta organizar y yo creo que esa habilidad nací con ella o yo no sé en qué momento la aprendí de mi vida, que eso era una cualidad que a los dueños de la empresa les llamaba muchísimo la atención y fui teniendo las oportunidades. Obviamente, pues me las fui ganando y yo creo que trabajé como 4 o 5 empresas en el misma área de que era encuadernación e imprenta y fui mejorando. Cada que yo hacía un cambio de trabajo era porque tenía una oferta donde aprendí muchísimo. Yo les agradezco a cada uno de los trabajos que tuve, de los jefes, de los compañeros de trabajo, porque sí tuve muchos momentos difíciles. Me hicieron el bullying del inglés. Sí, claro. te lo creo y te lo comprendo perfectamente. O sea, yo creo que una persona que sabe trabajar, que es disciplinada y que es constante, tiene un valor mucho mayor que a la persona que habla un perfecto idioma. Así es. El chiste nada más es saberte comunicar. Así es. Y pues obviamente al no conocer el idioma, hubo una frase que a mí me quedó muy, pues te voy a decir muy presente por mucho tiempo, que el dueño era una persona que era pues muy racista, pudiéramos decir, o no sé si sea la palabra correcta, porque la mayoría de los que estábamos ahí éramos mexicanos. Si fuera racista no le diera trabajo, sí. ¿Verdad? Entonces no sé cómo, pero cómo decirte que era él, pero él decía, todas son mexicanas, todas se llaman Marías y todas son sucias, desordenadas, ¿no? Y yo veía el área de trabajo y sí veía que dejaban mucho desorden, los baños sucios, la área de la comida también se quedaba súper sucia. Entonces eso me molestaba a mí. Yo dije, no, yo le voy a demostrar a este hombre, o sea, que me llamo Olga, que sí soy mexicana, pero que no soy ni desordenada ni limpia. Así que yo me di la tarea de siempre motivar, inspirar a mis compañeras a limpiar el área de trabajo, a sacar la basura de los baños. Y cuando ellas comenzaron a ver que yo lo estaba haciendo, pues también se enfocaron y pues la empresa dio un cambio y ahora ya la veías, entrabas, ya estaba barrido y todo en orden. Así que eso fue el principio también de muchos de mis cambios y de mis mejoras dentro de las empresas.
¿Cuándo fue que tú decidiste ahora sí ya empezar a hacer tu emprendimiento? Fíjate que alrededor del 2010, o no antes, fueron 15 años, en el 2001, yo comencé en una empresa pues no era tan grande como hoy en día, pero sí imprimía mucho, todo lo que es para las gasolineras de Shell, de Stop and Go, de Valero. Hacía todos los anuncios por dentro y por fuera de esas tiendas. Y yo me di la oportunidad de comenzar a trabajar ahí. Me invitó una de mis hermanas. Conforme el tiempo iba avanzando, ellos veían mis habilidades y ahí también fue clave un jefe, que era uno de los dueños de la empresa, que él siempre me decía, es que eres la mejor. Oye, ¿cómo ves este proyecto? Me preguntaba y yo le decía, pues así, se hace como ella dice, eres única, y él comenzó a ponerme palabras o a decirme frases que te daban seguridad. Y que yo me las creí. Diana, y entonces yo me sentía como que dueña y señora de la empresa y todo lo hacía en excelencia y me empezó a dar más responsabilidades que yo terminé siendo plan manager, o sea, de toda la compañía. Desde producción y lo que era la imprenta, bueno, todo que yo llegué sin saber bien el idioma, o sea, todavía hasta la fecha, lo peor que se me está olvidando el español y no sé mucho inglés. De repente, por si se me atora una palabra, recuerden que nací en México y no fui a la escuela aquí en Estados Unidos. Así que para mí fue ese reto, volvemos a lo mismo con los retos, yo fui adaptando y creyendo y dije siempre, el día que a mí me desocupen de una empresa, va a ser porque siempre soy de las personas que dice lo que piensa y lo que siente, pero nunca por cometer un error, ¿no? Así que yo siempre entregué toda mi vida a esa empresa. Los últimos 15 años, desde 2014, que fue cuando salí de la empresa, todos esos 15 años me perdí de muchas oportunidades por creerme todo lo que me decían, por creerme y descuidé mi parte personal, mi familia, mis relaciones, por estar tan enfocada y tan entregada en un trabajo. Sí. En el 2014, ellos tienen una situación que tienen dos opciones: o reestructuran económicamente a la empresa o se van a la quiebra, porque habían perdido muchísimo dinero en algo que yo no tenía nada que ver, pero tenía que hacer. Fueron más manejos internos. Entonces me llaman. Y por un mes estuvimos estructurando la empresa para ayudarles, yo cómo reducir los gastos. Y yo les decía, ¿me tengo que ir? No. Y fueron dejando ir personas claves, personas importantes, y los que más años tenían en la empresa y los que más ganaban, obviamente. Sí. Pero cuando yo termino de reconstruir la empresa, junto con los dueños y un grupo de asesores, pues me dejan ir. O sea, fuiste la última de esa reestructuración, digamos que sí. Me llaman a la oficina y yo ya sabía, lo presentía, y yo nunca tenía que ir a la oficina de nadie. Si alguien quería hablar conmigo, venían a mi oficina. Yo tenía una oficina VIP, les decía yo, porque tenía el Ocean View, yo tenía la visión a toda la producción y a todo el mundo le encantaba venir a mi oficina porque de ahí podían observar toda la producción, ¿no? Así que los jefes siempre llegaban a hablar conmigo y ahí estaban en mi oficina. Así que cuando me llaman a la oficina de uno de mis jefes, yo tenía ya ese presentimiento. Mi hija trabajaba conmigo y le dije, me van a despedir. Le dije, pase lo que pase, tú te quedas aquí, terminas tu día y en la casa hablamos. Ella me dijo, mamá, estás loca. Cuando yo entro y veo al de H&R sentado junto con mi jefe, yo les dije, muchísimas gracias por todo este tiempo, un placer haber estado con ustedes, hasta luego, bye. Y di la vuelta. Espérate, tienes que firmar. Yo no tengo nada que firmar. Necesitas entregar. Yo les voy a entregar todo. Me fui a mi oficina, cerré la puerta, lloré. Claro. Como no tengas una idea. Dejaste baños de tu vida ahí. Exacto. Entonces, bueno, finalmente me fui a mi casa. Me causó pues tristeza, sí, una estabilidad.
económica, porque para ese entonces yo generaba $100,000 al año más comisiones, y eran comisiones de $15, $20,000 al mes por el bono de producción que yo había logrado construir, obviamente. Sí. Así que, pues sí, fue un golpe muy tremendo para mí, y desde entonces me recuerdo que me fui 2 semanas a Cancún a llorar. Yo bien triste y decepcionada. Me voy a Cancún, y estando en Cancún, fíjate que pasó algo muy no importante, o sea, clave dentro de toda esta transformación, porque nos enteramos, mi hermana más pequeña, Diana, 2012 ella tuvo cáncer del seno. Okay. El del 2014 le regresa, pero le regresa ya terminal. Ella estaba invadida, su cuerpo. Bueno, nos enteramos, y yo estaba en Cancún cuando una de mis hermanas me hace saber. Yo estaba con mis padres, yo no podía decirle a mis padres en ese momento, o sea, no me correspondía. Claro. Así que regresamos a Houston, y desde ahí fue ese parteaguas, el antes y después. Ahí se me acabó el enojo, la tristeza. Ya no me preguntaba por qué estaba pasando esto, sino para qué. Sí. Si yo no hubiera perdido mi trabajo, yo no hubiera tenido la oportunidad de haberle dedicado ese tiempo a mi hermana. Le dieron 6 meses de vida, fueron 4. Pero esos 4 meses los viví tan cerca con ella, todos los procesos hasta su último suspiro. Eso, bueno, dentro de lo que cabe es gratificante para ti que tú compartiste ese tiempo con tu hermana, a pesar de que ella, digamos que ella vino a enseñarte a ti cómo vivir, mientras que ella ya estaba partiendo, o sea, ella ya estaba muriendo. Y eso fue ese antes y después, porque en ese momento yo solté mucho rencor, mucho enojo que tenía con la empresa o con las personas involucradas a lo que había pasado, y ahí me di cuenta que la vida siempre te va a poner en los lugares y con las personas con las que tienes que estar. Te parezca o no te parezca, siempre hay una enseñanza. Sí. Para mí mi hermana fue mi maestra de vida, y ese día que ella partió, ahí me di cuenta de que aquí nacemos y aquí morimos. Y yo tuve esa experiencia, he tenido esa experiencia 4 veces de dar a luz cuando mis hijos nacen, y después tener la experiencia cuando mi hermana se va. Es un despertar que dices tú, oye, vive. Sí. Esto que estás viviendo ahorita te va a pasar un día, y ¿qué estás haciendo con tu vida? Yo escuchaba la voz de mi hermana y me decía, vive, hermana, vive. Yo no sé si era mi imaginación, ese día que ella fallece fue en mis brazos, y cuando llega su esposo, pues yo se la entrego a él, y me salgo afuera y estoy observando el cielo, y estoy llorando, y estoy pasando mi proceso como todo mundo lo pasa. Sí. Y ahí me preguntaba, y escuchaba yo esa voz y esa tranquilidad y esa paz que ella me decía, vive, vive. Para esto yo tenía un negocio de multinivel, tenía centros de nutrición. Okay. Donde hacíamos ejercicio y ofrecíamos la nutrición, planes de bajar de peso, de subir de peso, de lo que la gente necesitaba, pero siempre lo había tratado como un plan B que mi esposo lo trabajaba, ¿no? Como ahí entretente tú, porque yo estoy ocupada en esta proyección, ¿no? Entonces, cuando yo pierdo el trabajo, yo dije, tengo mi plan B. Pero obviamente lo que yo generaba no era nada comparado con lo que tenía con mi sueldo. Con lo que estabas acostumbrada. Exacto, el estilo de vida, las inversiones, todo lo que había alrededor. Así que yo dije, no hay problema, yo sé la estrategia, yo sé organizar, junté un grupo de personas, ahorita llevamos este negocio al siguiente nivel y vamos a abrir por todo Houston, agárrense porque se les acabaron sus gorditos. Aquí vamos a trabajar con puras personas. Lo voy a explotar a su máxima potencia. Así es, pero mi forma de ser y de trabajar había sido educada de una forma diferente. Cuando tú tienes un negocio, yo no tenía la experiencia del customer service, yo tenía la experiencia de empleado a jefe. Completamente otro. Organizo y te ordeno y lo haces, y si no, pierdes tu trabajo, ¿no? Que obviamente eran cosas que se tenían que hacer, no era porque yo quería que se hicieran. Por supuesto. Cuando sales y quieres organizar tu vida,
y tu negocio de la misma manera, pues no funciona así. Y yo no entendía, Diana, por qué la gente no me obedecía. Y me decía mi esposo, escúchate, yo soy tu esposo, yo no soy tu empleado. Sí. Y yo decía, ¿cuál es la diferencia? O sea, hello, que alguien me explique. Entonces, imagínate el hecho de que mi mentalidad, tú eres la mejor, tú puedes, tú lo haces increíble. Llegar y ver que no es verdad. Que ya nadie te hacía caso, que ya no, digamos que causabas ese impacto de orden o de mando como estabas acostumbrada, porque estoy completamente de acuerdo. O sea, un negocio no nada más es el que estás manejando al empleado, sino que también necesitas o estás teniendo ese impacto con el cliente, que esa era la parte que a ti te faltó en ese momento que tú estuviste todos esos años manejando esa empresa a nivel de corporativo, a nivel de producción. Exacto. No a nivel de ventas, ¿no? Exacto. Que son dos mundos diferentes. Uh-huh. Así que mi negocio, en lugar de crecer, se fue disminuyendo, ¿verdad? Y ahí me di cuenta, dije yo, que bueno, ¿qué está pasando? Yo necesito encontrar una forma de comunicarme correctamente, de decir lo que quiero decir, porque al final pues yo estaba en lo correcto, porque pues en un negocio tienes que tener estrategias, reglas, planeación, y yo soy buenísima para eso, no porque me esté presumiendo, pero me encanta. Todos tenemos talentos. El talento. Entonces yo decía, ¿por qué se iba la gente? ¿Por qué se iba de mi lado? Cuando no cumplían sus metas, no cumplían sus expectativas, tanto distribuidores como clientes se iban porque no tuvieron resultado, porque no hicieron el ejercicio, porque no tomaron el agua suficiente y mejor ya no volvían para no darme la cara y que yo los tuviera que regañar. Así que comencé a tomar cursos de neurolingüística, de comunicación, para poder decirles con adornitos lo que tenía que decir, si no tomas agua no vas a tener resultado, pero de una manera efectiva y que la persona menos invasiva. No sé, exactamente. Así que comencé a tomar estos cursos y de ahí fue ese cambio donde yo hice esa conexión que dije, caramba, lo apliqué en mi vida, obviamente, porque yo me hablaba muy duro, era muy dura y muy estricta. Eras muy severa contigo misma. Conmigo misma, perfeccionista, quería las cosas perfectas a tiempo, no me gusta llegar tarde, o sea, muchas cosas que tenía que ser un poco más flexible, que entendí que tenía que ponerme de acuerdo al nivel en esos momentos, no bajar mi nivel, sino entender a las otras personas en donde se encontraban. Digamos, en qué nivel está, en qué nivel están emocionalmente. Exacto. Porque somos emociones, somos vibraciones, somos emociones. A lo mejor yo a una persona le puedo decir, ve y limpia aquí, y lo va a tomar de muy buena manera. Le puedo decir al de al lado, ve y limpia el mismo lugar, y lo va a tomar como una ofensa. Una ofensa. Entonces es como que entender ese manejo de personal y manejo de clientes, ¿no? Y sí, completamente difícil, pero se puede lograr. Ahí entendí que yo no tenía un balance en mi vida, que había descuidado a mi familia por el trabajo y que ahora estaba en la misma situación queriendo resolver la parte económica, pero había descuidado otras cosas que deberían de ser cuidadas para poder poner un balance, ¿no? Así que comencé con la rueda de la vida, comencé a trabajar mi área espiritual, mi área física, económica, todas las cosas que no eran negociables, las áreas en mi vida que no son negociables, las comencé a trabajar para poder poner ese balance y no verme afectada económicamente y estar metida en la iglesia todo el tiempo, o al revés, o estar con la familia y no tener dinero para pagar los recibos. Entonces decía, tengo que poner ese balance. Aprendí a hacerlo, comencé a aplicarlo y de ahí vino la idea de formar la academia de Transforma tu Vida. Okay. Transforma tu Vida es donde está enfocada en la salud integral, pero estamos en mente, alma y cuerpo. Yo soy, como dices ahorita, somos seres emocionales, pero todas las emociones comienzan a través de un pensamiento. Entonces piensas, sientes y actúas. Entonces, ¿por qué la persona se siente así? Por lo que está pensando, por lo que da hecho, por las creencias que tiene, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lograr que esta persona cambiara
sus acciones y enfocarse más en su área personal, en sus no negociables, pues tendría que primero cambiarles el pensamiento. Cómo piensa, ¿no? Lo que piensan. Así que de ahí me di a la tarea, me certifiqué como coach de transformación de los 3 principios, la mente, alma y el cuerpo. Después hice un diplomado de inteligencia emocional, psicología positiva y bueno, yo soy hasta ministro, yo ahorita te puedo hasta casar, divorciar, lo que necesites. Comencé a estudiar todo esto del comportamiento humano y es algo que me ha apasionado, que lo he estado trabajando en mí, que hoy en día te puedo decir que soy ese ser espiritual viviendo una experiencia humana y punto y final, y eso ha quitado un peso enorme en mi vida. Y esta academia empezamos a trabajarla precisamente para personas emprendedoras. Yo siempre aclaro que también trabajo con hombres, pero la mayoría de las personas que llegan en esa búsqueda de transformación son las mujeres. Creo que es por el hecho de que sabemos pedir ayuda. La mayoría de los hombres por las creencias, por cómo te educaron, ¿no? O sea, más bien que nada la educación hispana. Exacto. Latinoamérica. Están muy cerrados los hombres a no expresar sus emociones, sus sentimientos, sino pedir ayuda. Más sin embargo, no quiere decir que no sufran. Y que no la soledad, que no la necesiten y que no es algo que es esencial. Cuando uno es empresario, en lo personal, que pues tengo los negocios, manejo personal, manejo clientes, manejo todo, manejo mi casa, o sea, no que manejo mi casa, que yo mande todo lo que está ahí en mi casa, pero llevo el control de mis niños y todo eso, es una carga de emociones, de pensamientos y de trabajo muy, muy fuerte, ¿no? O sea, que tienes que tener un balance, una estabilidad y una creencia primero profunda en uno para poderlo llevar adelante, ¿no? O sea, porque si no, o sea, te desestabilizas así. En un segundo. Y así puedes perder tu negocio por no tener ese balance, esa ecuanimidad, ¿no? Exacto. En tu vida. Y no solamente el negocio, tu familia, tu matrimonio, o sea, pueden llegar a suceder tantas cosas y por eso es importante. Yo fui una usurpadora de lugares, hice roles. Tomé roles que a mí no me correspondían, como en este caso, por ejemplo, las finanzas. Le quité la autoridad, le quité el poder al hombre de la casa, porque yo quería solucionar, porque yo sabía cómo hacerlo, él no sabía, y en lugar de enseñarlo, lo tomé yo como una responsabilidad. Y el día que yo ya no lo quería hacer, que ya me había cansado y que le aviento la bolita, pues él se sentía perdido y no sabía cómo solucionar las cosas, ¿no? Claro. Entonces me di cuenta que yo fui ocupando lugares que no me correspondían en el momento de querer estructurar la vida de los demás, de solucionarle la vida a mis papás, de darles ese consejo, pero me recuerdo que una vez mi hermana me dijo, es que te estoy pidiendo ayuda, no te estoy diciendo que me digas qué hacer. O que me lo resuelvas. Que me lo resuelvas. Estoy diciendo, esto es lo que requiero, o sea, que me ayudes como yo te lo estoy pidiendo y no como tú quieres. Yo la ponía a trabajar. No, pues ponte a hacer menudo y vende y ya de ahí sacas dinero. Ponte a hacer galletas y, o sea, te estoy diciendo que necesito $200, no que me digas qué voy a hacer para trabajarlo, ¿no? Entonces, cuando las personas venían y tenía una conversación regular como estamos teniendo tú y yo, mi mente ya estaba trabajando de cómo le iba a resolver el problema. Y no era cuestión de que a mí me correspondía hacerlo y no sé con qué autoridad lo hacía, pero lo hacía. Y me di cuenta que pues ese no es mi papel, que muchas veces las personas vienen a hablar contigo, a contarte su historia, tal vez a vaciar el peso que traen, la carga que traen, pero no te están pidiendo tu opinión, no te están pidiendo una solución, simplemente quieren ser escuchados y eso yo no lo entendía. Yo para mí ya aquí ya maquinaba, tú, rápido lo resolvemos, vete a hacerlo. Pero la persona no quería hacerlo. No quería hacerlo, sí, hay y gente eso que no me quiere molestaba, hacerlo. y eso me molestaba. Yo decía, ok, no lo quieres hacer, entonces no me vengas a platicar nada.
¿verdad? Entonces me di cuenta que dije yo, no, o sea, ubícate, qué es lo que quieres, hacia dónde te diriges, cuáles son tus papeles, o sea, tu rol como mamá, hasta dónde, conocer tus límites, saber que los hijos no son tuyos, no te pertenecen, que ellos se merecen tanto el respeto, así como tú exiges el respeto como madre, como padre, ellos también merecen el respeto como hijos y no nada más porque soy tu madre y vas a hacer esto y esto y esto, no, o sea, hay que saber estar en tu lugar, ¿no? Así que pues trabajé eso, los valores, dame esa oportunidad y el poder compartir todas estas herramientas, porque al final son herramientas que te permiten solucionar, ver la vida de diferente manera y el poderlo simplificar para tus estudiantes, para las personas que vienen a la academia, tanto de conocer los valores, la responsabilidad. Me decía una señora que ya el valor que la representaba era la responsabilidad. Y yo decía, excelente, vamos a darle un aplauso a la señora. Usted ya es responsable de su vida. Usted se responsabiliza con sus horas de comer, sus horarios, lo que va a comer. Usted respeta, decía el respeto, perdón. Y decía, usted respeta su hora de comer, su hora de dormir, respeta su hígado, sus riñones, su páncreas. La mayoría no lo respeta. No, entonces decía, y aparte, pues tiene, no, entonces ahí les daba, ok, entonces conocen. Es cambiar ese chip, porque uno como empresario tiene la idea de que trabajar, porque uno tiene que cumplir. Exacto. ¿No? Y dejamos de cumplir con uno mismo. Con uno mismo, entonces no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, ¿cómo me lleno yo de lo que requiero dar? Decimos mucho la palabra te amo. Y para mí la palabra te amo me causaba una sensación de una responsabilidad tan grande, pero ¿cómo pasa a amar si no te amas a ti misma? Sí, claro. Si tú no te amas, si no eres capaz de darte ese espacio, ese descanso y estás tan atareada con el trabajo y no te das no respetas, o sea, tu comida, te malpasas, no duermes tus 8 horas y no te amas tú, ¿cómo vas a amar a los demás? Sí, es algo difícil de entender, difícil de aceptar y difícil de cambiar, ¿no? O sea, ¿cómo te ha ido a ti en todo este tiempo que has ayudado a transformar a gente? O sea, ¿qué es lo que dices tú? Es que se me complica más cuando son personas que vienen como que con esto y con esto. Va a haber personas que no están dispuestas a cambiar, porque toda transformación duele. Toda transformación es un trabajo interno y externo. Y va a haber situaciones en que te llaman que eres un egoísta, que solamente estás pensando en ti. Yo he tenido personas donde no están dispuestas a hacer esos cambios y que me dicen, ¿sabes qué? No, me quiero quedar aquí donde estoy. Personas que están viviendo una violencia, no física, pero verbal, que están viviendo infidelidades y que prefieren quedarse donde están por la recompensa oculta que están recibiendo. Sí. Y a veces no es ni tan oculta, es visible, ¿no? Como el no pagar renta, el tener tu comida en la casa, de no preocuparte por nada, pero estás pagando un precio muy alto desde tu dignidad, desde el respeto, desde tu felicidad. Y eso, fíjate, me causa muchísima tristeza porque eso lo estás mostrando y lo estás enseñando con tus hijos. Pasa generacionalmente, o sea, romper ese control de patrones es muy complicado cuando tú lo estás viendo. Ahora, ¿cómo llegaste a ser escritora? De ahí me fui para escritora. Sí. Pues fíjate que comencé, el primer libro se llama La Metamorfosis del Éxito. Tengo 5 libros. Este es el más reciente, Me olvidé de vivir. Pero todo comenzó, y te voy a decir, no era como que toda mi vida he sido escritora, no. Me invitaron a ser partícipe de una escuela de coaching, donde iba a ser algo muy parecido como la Academia Transforma tu Vida, pero íbamos a juntarnos 3, 4 coaches que íbamos a trabajar juntos. Cuando yo voy a esta escuela a ver cómo la estaban estructurando,
para ver si me unía a ellos, uníamos fuerzas. Yo me di cuenta que estas personas que estaban dando su clase, les faltaba acuérdate que soy perfeccionista, ¿no? Entonces yo siempre estaba viendo lo que faltaba, ¿no? Sí. Esto no va aquí, esto sí va aquí, pero traían un libro y eso les daba autoridad, les daba presencia, les daba eso que yo no tenía. Sí. Entonces yo dije, wow, pero tienen un libro y yo quiero un libro y yo quiero un libro y no tenía ni idea de lo que quería escribir y sobre qué debería de escribir. Así que haciendo mi conexión, meditando, porque aprendí a meditar, a tomar esos espacios de conexión, me di cuenta de que a mí lo que me gustaban eran precisamente estos libros de autoayuda. Tuve que pasar diferentes procesos, toqué puertas, me cerraron puertas. Estuve a punto de abandonar, de escribir el primer libro porque no sabía ni dónde ni cómo escribirlo y mucho menos cómo lo iba a llevar a producción. Y me recuerdo que me decían, tú solamente escribe. Le digo, pero escribo en papel, escribo en computadora, ¿en qué programa? ¿En qué? ¿Cómo? Escribe, o sea, como tú quieras, como sea más fácil para ti. Sí. Y cuando yo comencé a escribir en una libreta y todo, me dijeron, Olga, es muy difícil. Los costos son muy altos y luego lo tienes que llevar a no sé qué, a Colombia, a México. Y yo decía, wow, qué difícil. Y después pues lo fui abandonando hasta que un día encontré a alguien que me dijo, yo te voy a ayudar a escribirlo y te lo voy a producir. Obviamente fue un precio alto que tuve que pagar, así que, pero era mi sueño, yo lo quería hacer y fue La Metamorfosis del Éxito, que es el principio donde habla sobre precisamente los valores, los mandamientos, los conflictos internos, cómo caemos en ser víctimas de nosotras mismas. Y fue un libro, es un libro pequeño, compacto. Yo siempre les digo que me gusta escribirlos cortitos con letra grande porque cuando no tienes el hábito de la lectura, que la mayoría de los latinos ya no lo tienen, sí. Exacto, les cuesta mucho trabajo leer y comenzar y terminar un libro, así que con los míos los empiezas y los terminas rapidito. Y es muy interactivo, viene preguntas donde no solamente te lleva a conocer el tema, sino también a cuestionarlo, cómo es que tú lo puedes aplicar en tu vida. Después de ahí, inmediatamente el siguiente año salió 5 factores claves para triunfar, donde está enfocado a pequeños negocios, que lo puedes aplicar en cualquier área de tu vida, porque ahí habla de la administración de tus recursos, muy importante, el tiempo, la gestión del tiempo, las disciplinas, los hábitos y algo sumamente importante que tú requieres para hacer cualquier negocio, cualquier meta que tú tengas, que es la voluntad. Tú puedes tener el deseo, puedes tener todo para hacerlo, pero si no tienes la voluntad de pararte de la silla, nunca lo vas a lograr. Así que estos 5 factores, un libro que está dedicado a mi papá. Mi papá bonito. Tiene una historia impactante y que yo lo admiro muchísimo. Yo creo que toda la base de esto, de los compromisos, de los valores, se lo aprendí a mi papá. Mi papá, una persona súper respetuosa, un beso, ama a mi madre, ama a su familia, ama la vida. Va a cumplir 86 años este año y es una persona que lo ves y todavía se sale a dar su vuelta a la manzana. O sea, él todavía tiene muchas ganas de vivir a pesar de todos los desafíos que les ha tocado vivir. Mi padre se mantiene como un roble, ¿no? Entonces, excelente. Para mí es una admiración. El tercer libro, Mi hijo es homosexual. Esta es una historia, sí está combinado con algo personal. Mi hijo no es homosexual, te lo aclaro. Tengo 3 hijas y un hijo varón. Y viví una experiencia. Este libro es cómo eliminar los prejuicios y amarlos sin condición. Pasé un proceso de 10 años con 3 historias, 3 experiencias difíciles que me tocó vivir y que tuve que enfrentar y superar mis prejuicios, tanto religiosos, sociales, que fue muy duro. Pero hoy en día te puedo decir que pues amo a mis hijas sin condición, ¿no? Okay. El cuarto, Lidera y Transforma tu Vida. Este es un libro, agenda y planificador, donde viene hablando sobre ese balance, cómo llevar tu presupuesto, cuáles son los hábitos que debes de llevar. Bueno, es una agenda sumamente completa y con 12 temas de cómo establecer tus metas con el método SMART y cómo... Son libros muy autodidácticos. Exactamente. Okay. Y este más reciente de Me olvidé de vivir,
aquí es una sorpresa porque mucha gente dice, ay, sí, yo me olvidé de vivir. Es mentira que te olvidas de vivir, Diana. Sí, es mentira que te olvidas de vivir. Vives la vida que estás viviendo por decisión propia, por esa falta de responsabilidad, por esa falta de compromiso, por esa falta, por no saber qué quieres y hacia dónde te diriges en tu vida. Es más fácil vivir la vida de los demás, complacer a los demás y no confrontar lo que uno quiere, piensa y siente. Así es. Entonces, Me olvidé de vivir es un libro que me encanta. Yo creo que, pues bueno, cuando me dicen, ¿cuál es tu mejor libro? El más reciente. Ese es el que estoy leyendo en este momento. ¿Dónde pueden adquirir tus libros? Los encuentran en Amazon, amazon.com, ahí pueden adquirir todos los libros. Inclusive hay un planificador que también salió junto con Me olvidé de vivir, que es un planificador para dejar el mal hábito de la procrastinación. Mucha gente procrastina. Procrastina, entonces tú entras, Olga Toscano, libros de Olga Toscano, y ahí te van a salir todos los libros, incluyendo ese planificador. Y si estás aquí en Houston y quieres venir a mi oficina a verme, a que esté autografiado tu libro, pues con gusto puedes venir y con gusto aquí te los entrego. Olga, muchas gracias por haber venido con nosotros el día de hoy y haberle dicho a toda nuestra gente quién es Olga, en qué los puede ayudar, para que ellos sepan que hay una luz de esperanza, ¿no? Que Así no es. nada más es sentirse abrumado. Muchas veces como empresario uno se siente abrumado, hay cosas que los pueden ayudar. Así es, y estoy también enfocada dentro de la academia en acompañar a personas que quieran escribir su libro. Es muy importante. Yo creo que todas las historias merecen ser escritas, que todas las historias merecen ser escuchadas y que no hay historia. Hay personas que dicen, mi historia no vale la pena. Todas las historias valen la pena, especialmente cuando has superado esa etapa del dolor y la tristeza. Así que si tú algún día estás lista para escribir tu libro de tu vida o de autoayuda, lo que tú quieras escribir, con pueden gusto llamarla. te podemos ayudar. Así es. Y bueno, amigos, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Recuerden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que semana tras semana puedan ir viendo todos los videos que vamos a ir subiendo. Gracias, Olga. Nos vemos a la próxima. Gracias a ti y nos vemos en la próxima. Bye. ¿Estás pensando en abrir tu propio negocio y no sabes por dónde empezar? ¿Quieres tener tu tráiler de comida y no tienes idea de qué hacer? En GMB Group te decimos cómo es el proceso para abrir todo tipo de negocio, ya sea restaurante, salón de belleza, salón de fiestas, tráilers de comida o el negocio que tengas pensado. Tenemos más de 15 años de experiencia ofreciendo consultoría y preparando planos y documentos de construcción, incluidos los planos del sitio, la estructura del drenaje pluvial y la ingeniería mecánica, eléctrica y de plomería. También el diseño de cocinas en restaurantes, edificios comerciales, industriales, residenciales, metálicos y mucho más. Y lo más importante es que tramitamos los permisos y licencias para todo tipo de negocio, lo que significa que te ahorraremos muchísimos dolores de cabeza y frustraciones, porque este es quizás el proceso más complicado para iniciar cualquier negocio. Llámanos al 832-767-1952 o al 832-886-9905 y da el primer paso construyendo tu negocio.